Suscríbete a mi canal, dale like, comenta y comparte. Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Gabriel José de la Concordia Márquez, mejor conocido como Gabriel García Márquez, Aracataca, Colombia, 6 de marzo de 1927. Es un historiador, novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Es conocido familiarmente y por sus amigos como Gavito, hipocorístico guajiro para Gabriel, o por su apocope Gabo, desde que Eduardo Salamé Borda, subdirector del diario El Espectador, comenzara a llamarlo así. Gabriel García Márquez está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este género literario e incluso se considera que por su éxito es que tal término se aplica a la literatura desde los años 70. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Primera parte. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones, donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin trompezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo 1 hora después, lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor. Y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante, con una brisa de mar que llevaba a través de los platanales. ¿Cómo era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época? Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas sí desperté con el alboroto de las campanas tocando a rebato, porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón,
iguales a la que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui y las botas de montar con que se iba los lunes a el divino rostro, la hacienda de ganado que heredó de su padre y que él administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba el 101 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus ásperos de cetrería. En el armario tenía además un rifle 30.06 Mannlicher Skonauer, un rifle 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mira telescopia de 2 poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa aquel día le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera ni por casualidad la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre, sabía impuesta por su padre desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala y pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia. Al otro extremo de la plaza, Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era la de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar a tiendas una aspirina en el botiquín del baño, y ella encendió la luz y lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano. Como había de recordarlo para siempre, Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no les puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaro son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré, postrada por las últimas luces de la vejez. Cuando volví a este pueblo olvidado tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria, apenas si distinguía las formas a plena luz y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de acostado, agarrada a las pistas del cabezal de la hamaca para tratar de incorporarse, y había en la penumbra el olor de bautisterio que me había sorprendido la mañana del crimen. Apenas aparecí en el vano de la puerta me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco lavado con agua sola, porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Estuvo un largo rato sentada en la hamaca, masticando pepas de caldamina, hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró.
Fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años la última semana de enero y era esbelto y pálido y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de conveniencia que no tuvo un solo instante de felicidad. Pero él parecía feliz con su padre hasta que éste murió de repente 3 años antes y siguió pareciéndolo con la madre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto. De su padre aprendió desde muy niño al dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presas altas. Pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaban en árabe entre ellos, pero no delante de Plácida Linero, para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo, y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en un basal de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico y de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes, me dijo, pero él le explicó que se había vestido de pontifical por si tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés, ni siquiera se bajara del buque, le dijo. Ella echará una bendición de compromiso como siempre y se irá por donde vino. Odia a este pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los fastos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Es como el zinc, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vi. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día, ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo cuando vine a verla poco antes de su muerte, el sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando 3 conejos para el almuerzo, rodeada de perros acesantes. Cuando Santiago Nazar entró en la cocina, siempre se levantaba con cara de mala noche. Recordaba sin amor Victoria Guzmán, divina flor, su hija, que apenas empezaba a florecer. Le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café, cerrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme, con el cuchilleo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas, tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de las 2 mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña todavía
un poco mostaras. Parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío. Ya estás en tiempo de desbrozar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó en serio. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nasal en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el afecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No ha vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda y mustia, y rodada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. Un mierda, pero no puedo eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros el tripajo humeante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán, necesito casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresará de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustada. De modo, todo aquello fue una revelación. Sin embargo, tenían tantas rabias atrasadas la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos, solo por amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En esas estaban cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en el que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes, tablones vastos y un techo de zinc de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar e inclusive algunos barcos de altura se aventuraban hasta aquí a través de las ciénagas del estuario. Cuando vino Ibrahim Nazar con los últimos árabes al término de las guerras civiles, ya no llevaban los barcos de mar debido a las mudanzas desde el río y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales, los cuartos de servicio y tina, cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto por donde entraba a todo. Ahora, las pestilencias de las aguas, lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en espiral rescatada de algún naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo
2 dormitorios amplios y 5 camarotes para los muchos hijos que pensaban tener, y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza, donde Plácida Linero se sentaba en las tardes de Masó a complaza y a consolarse de su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y le hizo 2 ventanas de cuerpo entero con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada para pasar a caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo mueble y del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque era el acceso natural a las pesebreas y la cocina, sino porque daba a la calle del Puerto Nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo en ocasiones festivas, permanecería cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por allí y no por la puerta posterior, por donde esperaban a Santiago Nazar los hombres que lo iban a matar, y fue por allí por donde él salió a recibir al obispo, a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino a Riochacha debió sentirlas sin atravesarse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín. La puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la de la Plácida Linero, que contestó a la pregunta con su razón de madre: hijo mío, no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró en una nota marginal, pero no la sentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían. Cuando él entró en la cocina a tomar el café, se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad, y les reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. No la previene porque pensé que eran habladas de borrachos, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó en una visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar, porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio, ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea como una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a los largos la casa en penumbra, perseguido por los bramidos de júbilo del buque del obispo Divina. Flor se le adelantó para abrirle la puerta,
tratando de no dejarse alcanzar, porque entre las jaulas de pájaros dormías y dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de helechos colgados de la sala. Pero cuando quitó la tranca de la puerta no pudo evitar otra vez la mano de gavilán carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo, divina flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa. Pero aquel día no sentí el susto de salir y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a contar los gallos, me dijo. Era un alboroto tan grande que no podía ofrecerse que hubiera tantos gallos en el pueblo y pensé que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca contra las órdenes de Plácida Linero para que él pudiera entrar. Otra vez, en el caso de urgencia, alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo y le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy preciosos de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie hasta mucho después de que el crimen fue consumado. Habían dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas. En las ramas de los almendros y en algunos balcones estaban todavía las guirnaldas de colores de la boda y hubiera podido pensarse que acababan de colgarlas en honor del obispo, pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el tablado de los músicos, parecía un molador de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto, apremiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban los 2 hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Amenta, la dueña del negocio, fue a la primera que lo vio en el resplandor de alba y tuvo la más impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma, me dijo. Los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos, apretando en el regazo los cuchillos envueltos en periódicos. Y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Recibió
el aliento para no despertarlo.